José tiene una inteligencia excepcional. A lo largo de su vida, la ha usado para construir y diseñar espacios. También para desarrollarse bajo presión y mantener buenas relaciones. Incluso utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para ser más efectivo. Él sabe que debe ser diligente en lo que hace y que, al igual que todos, debe aprovechar sus capacidades y las herramientas a su disposición. Pero él tiene una ventaja competitiva. Él sabe que puede ser guiado por el Espíritu Santo para encontrar en la Escritura principios e ideas del reino de Dios. Pero no se queda allí. Él constantemente busca la presencia de Dios y en esa conexión directa recibe guianza, inspiración divina que convierte su talento en propósito. José es un cristiano con inteligencia espiritual. Todos somos hijos. Es un concepto tal vez inusual a pensar, pero reflexiona un segundo. Todos acá somos hijos. Algunos tenemos el privilegio de tener hijos, pero todos somos hijos. Tengo el privilegio de tener 3 y estoy en esa etapa de chiquitos donde uno quiere que brillen, que hagan grandes cosas, que cuando nos llamen del colegio dicen, mire, es que escogimos a su hijo de abanderado, decir, dele, ese es mi hijo. Que esté en el cuadro de honor, que en los partidos de fútbol, que no quiero profundizar en esta época, sea el que mete el gol, sea el que premian porque su cuadro de pintura fue el más lindo, fue el que todo el mundo quiere, el que cae bien, el que realmente marca la diferencia cuando hubo una necesidad. Él le salió a rescatar y decir, ese es mi hijo. ¿Sabes qué? El Señor tiene ese sentimiento también por nosotros. Donde quiere que brillemos, donde quiere que marquemos la diferencia, que sobresalgamos, que seamos los diferentes, que seamos esos hijos que se lucen para el reino de Dios. Yo quiero que reflexiones en eso. ¿Estás tú cumpliendo esos sueños, esos anhelos en el corazón del Padre? ¿Donde estás sobresaliendo como hijo, como hija de Dios? ¿Donde marcas realmente esa diferencia? En el mundo actual hay una palabra que es un poco dividida en opiniones, que es ser ambicioso. Dicen, es que se pasó de ambición, por eso solo le enfocaba en los fines y no en los medios, y se desbordó en su ambición. O a veces hablamos, es que fue esa ambición que lo llevó a llevar lejos. Pero hoy no te quiero hablar de esa ambición terrenal, sino quiero despertar en ti esa ambición espiritual. Y te pregunto hoy, ¿cómo está esa ambición espiritual en ti hoy? ¿Anhelas con pasión, con fuego, hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer? ¿A marcar esa diferencia? Quiero que empecemos leyendo Mateo, justamente las palabras de Jesús al inicio del Sermón del Monte, que dice así, Mateo 5, versículo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos manda a hacer esa luz, a marcar esa diferencia, a impactar, y dice, y no hay que estar escondiditos. Nosotros los cristianos no somos llamados a vivir en cuevas y refugiarnos a veces solo en la iglesia, y de salir afuera somos como todos tímidos. Dicen, no, salgan, sean esa luz, no se pongan debajo de la mesa, sino expónganse, que sea esa luz de Dios que se exponga y que refleje a todos. Y hay una parte que es impresionante porque dice, y que todo el mundo vea vuestras buenas obras. A veces decimos y creemos que no tenemos que hacer nada para no impactar, no incomodar. Y ciertamente lo hacemos para glorificar a Dios y no para nuestro ego. Pero nos exponemos. Tratamos de realmente marcar esa diferencia para que el nombre de Dios sea glorificado. Los cristianos no anhelamos el mundo, pero sí queremos conquistarlo para Jesús. Y quiero, ahora que leamos en Juan,
en Juan 10 otras palabras de Jesús, donde Él está hablando en la parábola del buen pastor y dice así, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quiero que reflexionemos un segundo en esto. Porque a veces podemos vivir en esa etapa llena de pecado, vamos a decir, donde matamos, robamos y destruimos. O sea, la estamos haciendo mal, ¿no? Y luego somos invitados a vivir el Evangelio en Jesús. Pero hay una mala noción donde te dice lo importante es que dejes de pecar. Lo importante es que no mates, no robes y no destruyas. Pero Jesús no vino a decir eso. Él no dijo, el ladrón vino a matar, robar y destruir y tú no hagas eso. Dice, y yo vine a dar vida y vida en abundancia. No es lo mismo no pecar a hacer lo que fuiste llamado a hacer, a brillar, a marcar esa diferencia. No podemos vivir en ese estado neutro, donde el enfoque, a veces está esa lucha continua de no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, que está muy bien dejar de pecar, por supuesto, pero no fuimos llamados solo a eso. Jesús, la palabra de Dios nos expone varias veces. Cuando Jesús dio su vida por ti en la cruz, el objetivo no era solo rescatarte de la muerte, sino de darte vida en Él. En Éxodo, cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, no dice solo sean libres, salgan de la esclavitud para adorar a Dios. Y a eso somos llamados nosotros. Y eso se logra cuando brillamos con esa inteligencia espiritual que solo Dios nos puede dar. Hoy quiero que estudiemos la historia de un personaje que no se habla mucho, o a veces no hablamos tanto, vamos a decir, pero fue crucial, fundamental en el crecimiento de la iglesia primitiva. Vamos a hablar de Bernabé. Bernabé fue un discípulo, no era parte de los 12, que entregó su vida a Jesús y comienza a marcar la diferencia, guiado por el Espíritu Santo, hace unas cosas increíbles, hace unas cosas que realmente nos vuelan la cabeza. Yo quiero que te pongas en el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, porque a veces, no sé si les pasa a ustedes, a veces leemos esos libros de narrativas y decimos, ay, qué lindo cómo lo hizo Daniel, qué lindo cómo lo hizo Bernabé. Es decir, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? Y déjame ponerte en el contexto para que te pongas en la situación. En primer lugar, estás bajo un contexto de conquista, ¿sí? Los romanos conquistaron Israel. No sé cuántos de ustedes en sus empresas están haciendo ahora la planificación estratégica, ¿sí? donde revisan, bueno, cómo está la economía, cómo está la política, cómo está lo social, cómo están los elementos para poder visualizarnos hacia el futuro. Imagínense cómo era con los israelitas en ese momento. Bueno, estábamos conquistados y seguimos conquistados, ¿eh? No luce bien. Aparte de eso, apareció este personaje, Jesús de Nazaret, que vino a mover todas las aguas. Y entonces el Sanedrín, que el que tiene el poder en Israel, también se pone en tu contra. O sea, la cosa luce bastante difícil. La pregunta es, como Bernabé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esa situación? Acompáñenme, vamos a leer varios pasajes de Hechos, iniciar en Hechos 4, 36 al 37, que dice así. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El primer elemento que quiero compartirte hoy es que es brillantemente inteligente usar mi afluencia para dar obedientemente. Bernabé, en este contexto de lo que estaban viviendo, había impuestos altos y si no te quitaban tus bienes, te podían quitar a tus hijos, te podían matar. O sea, era una situación tensa, sumamente tensa. Y quiero que pienses, ¿qué harías tú en esa tensión? Una opción es robar, jugar algunos jueguitos, decir, pero es que es por un bien mayor, es por que mi familia esté bien. O puedes decidir, bueno, no voy a robar, no voy a caer en delitos y pecados, pero
a guardarlo todo posible porque la situación está compleja. O como Bernabé, guiado por Dios, decide dar. En el momento de crisis, donde racionalmente tal vez es el peor momento que haría sentido, él decide dar obedientemente a Dios. Y quiero que reflexionemos cómo está nuestro corazón en ese momento. ¿Estás tú dispuesto a dar al Señor? Porque lo lindo cuando damos es que de la mano de Él damos. Y la pregunta es, ¿en qué momento estás tú dispuesto a ofrecerle todos tus recursos a Dios para que Él disponga a su gusto y antojo? Yo no puedo imaginar el efecto de las personas que rodeaban y cuando ven que están recolectando para poder generar esta comunidad y subsistir, algunos traían algunas cosas y viene el otro con aquella cantidad de dinero y dice, miren, si lo que tenía lo vendí, aquí está todo. ¿Te imaginas ser uno de los espectadores que está diciendo, ¿y este qué? ¿Y este qué? Este qué loco, este qué está pensando, cómo está guiando sus decisiones e impacta alrededor. Ciertamente los apóstoles lo notaron porque dijeron, wow, le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, porque eso lo identificaba a él. La pregunta es, ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos realmente a dar todo? Y no puede ser, y no tiene que ser exclusivamente el dinero. ¿Cómo estás tú de tiempo? ¿Cómo estás tú entregando tu tiempo? Y ahora es hasta popular decir, no, es que ando en 1000 cosas. Recordando que no es lo mismo estar en movimiento que estar en dirección. Y te voy a hacer una demostración breve que muy probablemente tienes mucho más tiempo del que crees tener. No lo saques porque nos vamos a desviar, pero revisa en tu celular. ¿Cuánto tiempo dedicas al celular a diario? Ahí tienes unas 3-4 horas disponibles para el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué haces con ese dinero? ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces con tu amor? ¿Qué haces con tu servicio? ¿Lo has puesto realmente a disposición de Dios para ser guiado por Él? Y que Él sea el que te diga, aquí así, aquí asá. Y podría llegar uno, aquí estoy, Señor. Con todo lo que tengo que tú me has dado, te vengo a entregar. Y es lindo cuando caminas bajo la alineación completa y absoluta de Dios. Pero esa obediencia a Dios no puede venir si previo tú no lo pones a su disposición. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 14, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Me llama la atención que dice, no os olvidéis, no os olvidéis. Varias veces en la Biblia dice, no se los olvide. En el Antiguo Testamento sale muchas veces que Dios les mandaba hacer un monumento, dice, para que no se los olvide, para que le cuenten a sus hijos. Y dice, no se les olvide, no se les olvide. Y yo digo, pero ¿cuál es la insistidera? Me recordaba a mi esposa que me dice, pero no se te va a olvidar, pero no se te va a olvidar. Mi amor, o sea, ¿cuándo se me ha olvidado algo? Ayer. Eso fue un error, eso fue otra cosa. Eso no mezclemos cosas, le digo. Se nos olvida. Dios sabe que se nos olvida. Entonces, ¿qué requiere? Intencional en que no se te olvide. Ponte recordatorios. Ay, tengo que dar lo que le he entregado al Señor. Hace poco tuve el privilegio de participar en una boda. ¿Saben? El momento ese lindo donde se dan los votos. La novia le estaba diciendo a su ahora esposo, le decía, bueno, que te voy a amar, que te voy a perdonar, toda la parte, voy a decir, clásica que uno escucha, pero luego veo un momento donde le dice, y hoy vengo a entregarme completamente a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego, para que juntos formemos nuestra familia. Y dije, wow, qué poderoso. Y me pregunta el Señor, ¿me has entregado tú así tu vida? Porque estar en relación con Dios es estar en matrimonio y donde le entrego todo. Digo, Señor, aquí está todo lo que tengo. Haz de mí conforme a tu voluntad. ¿Has llegado tú a entregárleselo absolutamente todo al Señor? Tu dinero, tu tiempo, tu vida, todo.
Hace algunos años el Señor me confrontó. Antes de tener hijos, con mi esposa íbamos casi todos los sábados a Antigua Guatemala con los indigentes. Creo que hace algunos años les conté esta historia. Con unos amigos íbamos y compartíamos cenas con los indigentes. El objetivo era compartir con ellos. Nosotros decíamos, mi GPS es en Antigua Guatemala, en la estación de bombero, con los indigentes. Y la pasábamos. Era un tiempo muy agradable. Teníamos un mensaje, una alabanza, compartir con ellos. El momento llegó de entregar ese ministerio y llegué con el Señor y le dije, Señor, ¿qué tal? ¿Estrellita o no estrellita? Si me quieres poner 2, sin pena. El Señor me confronta mi corazón y me dice, ¿y hubieras estado dispuesto a dormir con ellos? Sí. ¿Cuántas noches, Señor? ¿Cuántas noches hubiera estado dispuesto? Pues no sé, Señor, o sea, esta gente tampoco duerme como lo más higiénico, al rato me enfermo. O sea, no hubieras estado dispuesto a enfermarte. Señor, o sea, me hubiera podido morir. O sea, no hubieras estado dispuesto a morir por ellos, porque yo morí por ti. O sea, no estabas dispuesto a hacer lo que yo hice, no estabas dispuesto a imitarme, y te llamas aún así cristiano, imitador de Cristo. Y olvidémonos de las estrellitas, ¿verdad? Porque el Señor me dijo, donde está tu límite de disposición a dar, ahí está tu ídolo. Ahí está lo que no quieres soltar. Y no has entregado completamente todo a mí. Yo quiero invitarte, vamos a ver un testimonio que hemos visto anteriormente aquí en la iglesia, pero el Señor trajo otra vez a nuestro corazón revisarlo y reflexionar sobre él. Porque aquí nos muestra que en efecto no hay límites cuando uno dispone todo al Señor y lo entrega para su gloria. Veamos. La enfermedad renal crónica es una epidemia a nivel mundial. Las causas principales son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, medicamentos, cálculos en los riñones, y pues afectan justamente el funcionamiento de los mismos. Y lo que a Luis le pasó pues es el tipo de lo que le está pasando a mucha gente en el mundo. Gente joven, diabética, hipertensa, cuyos riñones colapsan. Al recibir la noticia fue un balde de agua fría. Yo en algún momento pensé, esto va a llegar, pero uno no está preparado para recibir esta noticia de que ya tus riñones no funcionan y que vas a tener que depender de una máquina. El médico me dijo, mira, esto es de emergencia, en lo que tenés que buscar una manera porque esto es a largo plazo. Y el tratamiento adecuado era un trasplante de riñón. Pero sin donante no hay trasplante. En este caso encontramos un donante buen samaritano. Alguien que desinteresadamente dijo, yo se lo doy. Fuimos con el doctor me entrevistó y me dijo, ¿esto es voluntario? ¿No le están pagando? Le digo, no, para nada. ¿Está en su corazón hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Y la verdad es que para uno de médico trasplantólogo pues es muy escéptico con los donantes amigos, porque obviamente podrán quererlo hacer, podrán ser sanos, pero hecho que sea compatible, uno dice, eso ya es prácticamente imposible, porque no son familia, no son sangre. Pues como creyente que soy y como cristiano pienso que la mano de Dios estaba ahí. La mano de Dios estaba en Isabel, la mano de Dios estaba en Luis. Porque no es fácil dar un riñón, pero en amor se puede. Y agradecerle por esta segunda oportunidad de vida. Y yo le digo, mira, si yo alguna vez estoy haciendo algo bueno por alguien más, ahí vas a estar tú, porque tú me diste la oportunidad de poderlo hacer por alguien más también. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Para los que se recuerdan de eso, ¿cómo vas a imaginarte que Dios le dice, dale tu riñón por alguien que ni siquiera es tu familia? ¿Lo hubieras dado tú? ¿Lo hubiera dado yo? ¿Dónde están esos límites a nuestra disposición a darle todo al Señor y ponerlo en sus manos y recordar que de su propia mano damos? A mí lo que me encanta en las historias que escuchamos de esa generosidad de recursos, de tiempo, de amor, de servicio, dicen, es que mira lo que Dios hizo por mí. Y me encanta porque nos hace nosotros en un segundo plano, es más, en el último plano. Y es lindo, porque lo que se glorifica es lo que nos decía Jesús en Mateo.
No es la persona que lo hace, es el nombre de Dios. Y nuestra misión, nuestro enfoque es ese: glorificar a Dios. Y damos a veces a los que tienen necesidad, a veces por honra, pero damos por obediencia. Lo ponemos a disposición y luego obedecemos. Podemos permanecer en el egoísmo. Si no quiero, no puedo. O ese solo en el neutro, así como de existir. O vivir completamente para glorificar a Dios. Quiero que sigamos con la historia de Bernabé. Voy a saltarme algunos capítulos y por eso quiero darte el breve contexto. El movimiento cristiano comienza a crecer, comienzan a compartir el evangelio con no judíos, con los gentiles, el eunuco Cornelio, pero dentro de eso el movimiento comienza a crecer tanto que genera muchos anticuerpos también de los judíos. Y aparece un tal Saulo de Tarso, conocido como Pablo, que dice: no, yo no estoy de acuerdo con ellos, yo los voy a perseguir, encarcelar, golpear, matar. Luego tiene su encuentro con Jesús y decide entregarle su vida, y esto es lo que comienza a suceder en las tensiones que había en ese momento. Y vamos a irnos a Hechos 9, versículo 26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El segundo elemento que quiero compartirte hoy es que es brillantemente inteligente utilizar mi influencia para unir para Cristo. Regresemos otra vez un poco al contexto de lo que está viviendo Bernabé. O sea, está la opresión romana, que ya la hablamos, y ahora hay uno que está pero enfocado en encarcelar, lastimar, matar a los cristianos. ¿Sí? La tensión es grande. Uno dice: mira, si ves a Pablo, salí corriendo. Si oís Pablo, salí corriendo. Si soñás a Pablo, salí corriendo. Haz lo que hagas, pero de ese tipo, alejate. Luego comienzan esos rumores de que se había convertido. Yo pienso que con razón los apóstoles decían: no creo. Esa es una trampa para meternos a nosotros también. Pero imagínate estar en la situación de Bernabé y decir: tengo tres opciones nuevamente. Una es juzgar a Pablo y decir: no, igual es ese asesino, que ni se acerque. Es más, hagamos un plan inverso para matarlo a él, para que vea cómo se siente. O puedes llegar otra vez a esa posición neutra de decir: pues a mí no me consta, ¿eh? Y yo mejor no me meto, porque problema mío. O sea, conmigo Bernabé no se quiere juntar, se quiere juntar con aquellos. Así que, o guiado por el Espíritu Santo, dice: yo los voy a unir, porque Jesús dijo: así como el Padre y yo somos uno, así ustedes sean uno. Entonces él se enfoca en unir el cuerpo de Cristo. Yo quiero que reflexionemos en eso, porque en esa unión luego se van a Antioquía, la primera iglesia fuera de Jerusalén, donde salen todos los viajes misioneros, y ahí comienzan las cartas de Pablo. Es decir, sin esa unión de Bernabé, la mitad del Nuevo Testamento muy probablemente no lo tendríamos. ¿Por qué? Porque él fue guiado por Dios a poner inclusive su reputación en riesgo por favor de la unidad. Y él no quería llevarse el ego, llevarse el mérito, sino simplemente generar esa unidad. Quiero que reflexiones unos momentos cómo está la unidad en tu familia núcleo. Algunos tal vez muy buena, gloria a Dios. Algunas tal vez necesitan trabajo, vamos a decir. Y si la extendemos, tu familia extendida, incluamos primos, tíos, ¿cómo está? ¿Estás siendo de aquellos que se enfocan en: es que ese tío, ese hermano, sí, se le va la onda, y le echamos, como decimos, más gasolina al fuego? ¿O somos de los que: no, ese no es mi problema, es el problema de mi mamá y mi hermano, yo no me meto?
O oras al Señor para que Él te dé sabiduría y ver cómo unes a tu familia. ¿Cómo lo haces con tus amigos? Con un tema que a mi criterio nos gusta demasiado hablar, las iglesias en Guatemala. Es que aquella iglesia lo que hicieron, como que fuéramos bandos. Si esto es una iglesia, es un cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? En vez de separar, unir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué en el trabajo? ¿Estás siendo ese agente de paz, de unión en el trabajo? ¿Cuál ha sido tu rol de unir para Cristo? Jesús lo dijo, ni los demonios llegan a tal nivel de locura de querer destruir su propia casa. ¿Cómo estamos siendo intencionales para generar esa unidad? Quiero complementártelo con algo que justamente Pablo nos dice en Efesios 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos dice, esto requiere esfuerzo, requiere intencionalidad, requiere que el fruto del Espíritu mane de ti, que realmente sea muy obvio. ¿Por qué? Porque necesitas humildad. No necesitas ese tu gran ego ni gran estrategia, sino el Espíritu Santo con su inteligencia espiritual te dice, necesitas ser humilde, necesitas pedir perdón primero. Pero fue el otro el que me ofendió, pedí perdón, hacelo por el bien de la unidad, esa mansedumbre que necesitamos para restaurar algunas relaciones. Sobre todo, dice, con paciencia. Y nosotros a veces lo decimos con nuestra propia boca. Ay, Señor, dame paciencia con este. Sí, eso es lo que necesitas justamente, paciencia. Y dice, soportándonos en amor. ¿Vas a ser tú ese agente de cambio que va a impactar en amor? Yo no puedo imaginar el cuerpo de Luis, para hablar figurativamente, que viene el pulmón y dice, ese riñón otra vez, hombre. Sáquenlo mejor. No se da cuenta que si lo sacan se va de corbata al pulmón. O aquel pulmón que dice, un problema mío no es, yo me dedico al oxígeno, a mí no me metan cosas del riñón. O aún que dice ese pulmón, démosle con todo. Aquí nos rescatamos unos a otros porque todos somos un cuerpo. Entiende que es lógico. Esa es la inteligencia espiritual que hoy quiero compartirte. Es bueno que estemos unidos con un propósito de consolar, de reconciliar, de restaurar, de reflejar el amor de Dios, que no hay distinción de personas, que los cristianos marcamos la diferencia, que somos activos, no cuando nos llega, sino activamente buscamos esa unidad en Jesús. Imagínate, se dan esos lugares de trabajo donde entre los cristianos están peleando. Dicen, con razón nadie quiere ser. Con razón no se nos invita a eso. Hay una película que me gusta mucho que se llama Hasta el último hombre. En inglés es Hacksaw Ridge, el lugar de una guerra, donde el soldado ve gente herida y comienza a rescatarlos, uno tras otro. Señor, dame uno más. Qué lindo poder enfocarnos, pero enfocados en la familia, decir, Señor, yo quiero rescatar uno más de mi familia para generar esa unidad. En el trabajo, en cualquier círculo de influencia, y utilizar tu influencia, como lo usó Bernabé, para glorificar el nombre de Dios. Siguiendo en la historia de Bernabé, entonces presenta a Pablo con los apóstoles y comienzan en esta iglesia de Antioquía y comienzan a tener misiones para ser lanzados al mundo. Dice capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El tercer elemento que quiero compartirte hoy es que es brillantemente inteligente usar mi credibilidad para anunciar a Jesús. Bernabé nuevamente se encuentra en una situación peculiar, ¿sí? Va creciendo este movimiento y a veces los cristianos lo pensamos, no sé si ustedes, pero yo lo he pensado y me digo, no, es que solo mi credibilidad tiene que mostrar el amor de Dios. Y sí, pero también tiene que ser explícito. Tienes que decir que es por Dios. Bernabé, lo que quiero decirte es, pudo haberse comportado bien, haber sido un buen hombre, pero no compartir el evangelio, no decir nada, simplemente es un buen tipo. En este contexto de los romanos, de los judíos y demás, él nuevamente tenía esas tres opciones. Una, venguémonos, matemos a los romanos, matemos a los del Sanedrín, a todos, hagamos un baño de sangre. El otro nuevamente era solo no matar. No me voy a meter. No voy a llegar hasta ahí, pero no me voy a meter. O guiado por el Espíritu Santo dice, voy a dar vida. Como el Espíritu de Dios me ha mostrado que tengo que dar esa vida en abundancia, con sabiduría para llevar su evangelio. Y lo lindo era que su vida empataba con el mensaje. No se trata solo de mostrar sin hablar, ni hablar sin mostrar. Se trata de las dos. De hablar de Dios y vivir a Dios. Dice que eran profetas y maestros. ¿Quién es un profeta? Aquel que se vierte en su relación con Dios, que habla con Dios todos los días. Entonces, que repite lo mismo que ha oído. Y un maestro, aquel que intencionalmente se mete a estudiar la palabra. ¿Cómo vas a creer que vas a presentar el evangelio y a la primera pregunta que te hacen un poco compleja, no, eso no sé? Tenemos que ser ese paquete completo que lleva esa credibilidad a tu familia. Aquel personaje que está dividiendo tu familia, que por supuesto no somos ninguno de nosotros. Siempre aquel, nunca uno. Pero asumamos que es el otro. ¿Le has llevado tú el evangelio? Yo siempre he pensado en ese concepto. Imagínate que vas a llegar al cielo. Vas a decir, mi hermano aquel no vino. Y Señor, ¿por qué no vino? Te decir, ¿no te puse a ti de hermano? O sea, estabas de hermano. ¿Por qué no le compartiste el evangelio? O aquel amigo, aquel jefe que le has deseado tal vez otras cosas, pero que tal vez tú sos la persona enviada para compartirle el evangelio. O sea, fuiste puesto en ese lugar de trabajo con un motivo, con una razón. Hay algo que a mí me ha hecho un poco de ruido, que el Señor nuevamente me confrontó. Yo quiero que visualices dos grupos de personas, aquellos que tienen más poder, más afluencia, más influencia, más fama y autoridad que tú, y los que tienen menos. ¿A quién se te hace más fácil servir? El Señor me confrontó porque en un momento me era más fácil servir a los que tenían más. Porque viene tal persona o X persona, entonces, uno se desvive a ustedes y quiere agua y quiere café y quiere té y ¿qué le doy para que no le caiga el sol? Y cuando tenemos los que tienen menos que nosotros, miramos, venite para acá que me está cayendo el sol a mí. Pero es súper curioso que el evangelio pareciera ser al revés. Nos sentimos recómodos diciéndonos a los que tienen menos que nosotros. Y mira, es que Jesús y no sé qué, que está genial. Pero a veces no nos atrevemos a los que tienen mayor autoridad, mayor recursos que nosotros, compartirles el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué pena? ¿No dijimos que es la mejor noticia de todas? Y a veces necesitamos esa inteligencia espiritual para llevárselos, para compartírselos. Señor, ¿cómo le voy a hablar a mi jefe, al dueño de la empresa, de Dios? Muéstrame el camino, Señor. En esa intimidad contigo, en ese estudio de la palabra. Pero yo quiero marcar la diferencia y tener esa credibilidad para anunciarte a ti, Jesús. Necesitamos hombres y mujeres valientes, conectados con Dios, que puedan llevar ese evangelio.
En el capítulo 20 de Hechos, de hecho hay algo que Pablo dice que es realmente impactante. Dice en el capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo nos dice, todo lo demás lo dejo de lado. Dejo de lado la vanidad de la vida. Dejo de lado mis deseos, mis sueños, y me enfoco total y completamente en cumplir mi misión de vida, que es llevar el evangelio, que es compartir esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio? ¿Qué tan enfocado estás en eso? Para poder decir, Señor, yo quiero llevar tu luz. Dice que no estimo de poco valor todo lo demás. Es decir, Pablo ordena sus prioridades. Y quiero que escudriñes tu corazón con tu afluencia, con tus recursos. ¿Es un medio o es un fin para dar obedientemente? Tu influencia, todos tus contactos. ¿A cuántos de tus contactos le has hablado de Jesús? Y han visto lo que Él ha hecho en ti. ¿Cómo estás utilizando todo lo que tienes, esa voz, esas fuerzas para hablar de Él y llenar de luz todos los círculos que Dios te ha dado? Yo quiero invitarte a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a adorar, pero yo quiero invitarte a que puedas tomar una decisión radical, así como esa boda, de decirle, Señor, hoy me entrego a ti. Todo de mí te lo entrego a ti. Mis recursos, mi tiempo, mi servicio, mi amor, mi vida entera, te la entrego a ti. Y la daré donde tú me digas que la dé. Y todas mis relaciones, todos mis contactos los voy a utilizar para unir y compartir tu evangelio. Yo me comprometo a vivir solo para ti, a acercarme a ti y darte todo lo que soy. Adoremos juntos, iglesia. Nada tendría si no es por ti. Hermoso Jesús, hermoso Jesús, desde el inicio conmigo hasta el fin. Me sigo acercando, me acerco a ti. Todo lo bueno viene de ti. Hermoso Jesús, hermoso Jesús, y hoy te agradezco, peleas por mí. Me sigo acercando, me acerco a ti. Todo lo doy, me aferro a ti. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú, rodeado de amor, lleno de hermosura. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Todo lo doy, me aferro a ti. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú, rodeado de amor, lleno de hermosura. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Hoy quiero invitarte a que tú en la intimidad con el Señor puedas tener un momento especial con Él. Imagínate que estás en ese altar para entregar toda tu vida a Dios, sea por primera vez o sea una renovación de votos. Quiero que pienses qué le quieres decir tú a Él. Quiero guiarnos, inspirarnos con esta oración, pero es tu decisión de querer salir a brillar intencionalmente con Él, de ser guiado todos los días por Él. Señor Jesús, te damos gracias, Señor.
Te damos gracias por tu salvación. Padre, aquellos que hoy han sido convencidos de pecado, de juicio y de justicia, te damos gracias y te pedimos que tú entres a nuestros corazones, que tú nos muestres, Señor, todo lo que tenemos que arrepentirnos, Señor, para que nuestra muerte sea clavada en esa cruz que tú nos sustituiste, que tú nos reemplazaste, y para poder vivir en ti y tener esa vida en abundancia que está en ti, Señor, y ser guiados por ti como nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Padre, hoy venimos a entregarnos plena y completamente a ti. Nuestros recursos, Señor, que tú mismo nos diste, Señor, hoy los rendimos a ti. Hoy no traemos diezmos ni un porcentaje específico, traemos todo, Señor, todo a ti, y hágase conforme a tu voluntad, Padre. Danos esa sabiduría para saber a quién dar, Señor, cómo dar. Y Padre, yo oro para aquellos que no lo tienen, que reciban en el nombre de Jesús creatividad, ofrenda, Señor, lo que sea necesario para que glorifiquen tu nombre. Y Padre, te damos gracias por todos los demás recursos que nos has dado, el tiempo, el amor, el servicio, Señor. Nos disponemos a darlo todo para ti, Señor. Y todas las relaciones que nos has permitido tener, desde nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, en el gimnasio, en cualquier otro hobby, Señor, en cualquier círculo de influencia, aquí en la iglesia, Padre. Queremos ser valientes. Queremos quitarnos el miedo, porque sabemos que tú, Señor, no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y hoy, Señor, queremos ser intencionales en unir a todos para ti. Padre, yo te pido por aquellas personas que no te conocen. Heme aquí, Señor. Envíame a mí a hablarles de ti con revelación, con poder, con amor. Danos esa inteligencia espiritual, Señor, para saber cómo hablar de ti, y que todos los días podamos testificar de lo que tú has hecho por nosotros. Te amamos, Jesús. Queremos cumplir esa gran comisión que tú nos diste y hablar de ti todos los días hasta el fin del mundo, hasta que tú regreses por nosotros. Y ahora, iglesia, quiero pedirte que podamos unirnos en familias, que puedas abrazarte con los familiares que viniste, y si ves a alguien que no vino en familia, que lo incluyas a la tuya, que podamos estar en unidad para pedir, para darnos amor, para pedirnos perdón, pero sobre todo para comprometernos como familia y unidos decir: Padre Celestial, como familia hoy decidimos ser una familia luz, una familia faro, Señor. Muéstranos qué es lo que hemos de dar como familia. Incomódanos a todos, pero seamos más dispuestos, Señor, a darte más y más y más, y obedecerte, Señor, todos los días de nuestra vida. Y si hay familia extendida que está dispersa, Señor, ser esos agentes de cambio para unirlos, para traerlos, y por sobre todas las cosas contarles de ti, como tú nos has cambiado la vida. Porque en esta casa, yo y los míos serviremos a Jehová. Te entregamos este tiempo de adoración y permaneceremos en adoración, Señor, mientras damos estos diezmos y ofrendas. Yo te pido que en familia ores un momento ahí. Tal vez hoy es el momento de retomar tus diezmos para honrar a Dios. Tal vez hoy es el día donde dijiste: este ministerio yo quiero contribuir, y lo vas a hacer específico. Este proyecto que hemos hablado en la iglesia, yo quiero contribuir. Aquella persona que viene a la congregación, hoy le voy a dar aquello que el Señor ya me puso a dar. Aquel familiar, pero me dispongo hoy a cumplirlo, a darlo, para poder cumplir todos juntos, Señor, lo que dice 1 Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo, y se alegró esta familia por haber contribuido
voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Padre Celestial, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, y permaneceremos de pie adorándote a ti, Señor, porque darte esto es una adoración a ti y de tu propia mano te damos, Señor. Queremos dar esto como una primicia, Señor, como un destello de lo que nos comprometemos de darte todo a ti, Señor, y que tu nombre sea extendido por toda la tierra y que tu nombre sea glorificado. Iglesia, te invito a dar tus ofrendas en acción de gracias en los buzones que vas a empezar enfrente y los números de cuenta que van a aparecer. Y al darlo te invito a quedarte de pie y adorar a Dios con todo tu corazón.